Esta historia tiene lugar en un mundo donde una diosa bendice a cada persona con una clase y habilidades. Un día, cuando Erol tiene la edad suficiente para recibir una clase, su familia lo lleva emocionada a la iglesia para que lo evalúen. Cuando por fin es el turno de Erol, la multitud presta atención porque Erol es hijo del espadachín más poderoso, Feyre, y del archimago León, y probablemente está a punto de despertar una increíble armadura argumental de rango S. Sin embargo, cuando el sacerdote intenta evaluarlo, anuncia con dudas que Erol no tiene clase, lo que sorprende a todos. Más tarde, cuando Arel vuelve a casa, su familia le promete apoyarlo cuando termine siendo un virgen pobre y sin blanca. Sin embargo, Arel les recuerda que ha estado estudiando esgrima desde pequeño y cree que, incluso sin una clase, puede volverse fuerte con la práctica. Con eso, se dirige al campo de entrenamiento donde encuentra a dos chicos de la clase espadachín entrenando y pide unirse. Los chicos se ríen de él pensando que no tendría ninguna oportunidad, pero Arel insiste en mostrarles lo que años de manejar su herramienta pueden hacer. En esto, Arel comienza a entrenar con uno de los chicos, quien inmediatamente tiene dificultades para seguirle el ritmo. Cuando el pequeño cobarde se da cuenta de que no puede ganar, le pide a su amigo que se una, pero Arel es mucho más hábil y derriba a los dos palillos en segundos. Los malos perdedores empiezan a gritar pidiendo una revancha, pero son interrumpidos cuando aparece un pelirrojo llamado Reiner y les dice a los chicos que no son rival para el hijo del espadachín más fuerte. Sin embargo, Reiner revela que él sería un mejor oponente, ya que es el hijo del segundo mejor espadachín del pueblo y planea demostrar que su familia es más fuerte que la de Arel. Como Arel no es de los que se echan atrás ante un desafío, acepta, y ambos comienzan a chocar espadas como una tormenta. Mientras los palillos del fondo observan asombrados, se preguntan si Arel es realmente un sin clase, ya que se defiende sin esfuerzo. En ese momento, Arel encuentra una apertura e intenta tomar a Reiner por sorpresa, pero Reiner usa un corte doble para derribar a Arel y terminar la pelea. Luego explica que la habilidad desata dos golpes con un solo movimiento, lo cual es imposible de contrarrestar para alguien sin clase. Sin embargo, Arel insiste en que nada es imposible y tiene la intención de seguir intentándolo. Después de esto, Arel continúa practicando todos los días hasta que finalmente desbloquea el corte de doble hoja y queda satisfecho. Justo entonces, un monstruo que parece tu ex intenta atacar, pero él usa el corte doble para derribarlo rápidamente. Sin embargo, justo cuando se regocija, escucha un goblin aún más grande cerca, seguido por el grito de un niño de su edad. Al darse cuenta de que no hay tiempo para buscar ayuda, Arel corre y descubre que es Reiner, y está gravemente herido mientras un goblin gigante y asqueroso se acerca. Arel entonces respira hondo y se concentra en su momento. Así que antes de que el goblin pueda atacar, lo derriba con un corte doble y procede a darle una paliza como si nada. Reiner no puede creer lo que ve, pero cuando de repente se desploma, Arel le ofrece un trago de su agua bendita para ayudarlo a recuperar sus fuerzas. Inmediatamente, Reiner vuelve a la normalidad y exige saber cómo Arel puede usar el corte de doble hoja sin tener las habilidades, pero Arel dice que simplemente puso un esfuerzo extra en aprenderlo. Incluso le agradece a Reiner por las varias palizas que le dio, porque le permitieron observar la técnica y aprenderla. Reiner está impresionado y sugiere que tengan una revancha para ver quién es más fuerte. En esto, los chicos se preparan y lanzan sus golpes de doble hoja al mismo tiempo, pero el de Arel anula el de Reiner, seguido de un tercer golpe. Reiner insiste en que debería ser imposible, ya que la habilidad solo permite dos golpes, pero Arel revela que, como no tiene clase, no tiene restricciones y simplemente confía en sus habilidades. A pesar de esto, Reiner se niega a creer que una persona sin clase sea más fuerte, así que desenvainan sus espadas una vez más para intentarlo de nuevo, pero Reiner recibe un golpe en sus planas mejillas y finalmente acepta su derrota. Al día siguiente, Feyre le habla a Arel sobre Brescia, la ciudad de las espadas, que es donde ella trabajaba antes de casarse. Al escuchar esto, Arel decide inmediatamente que quiere ir allí para probar sus habilidades y así volverse aún más fuerte. Días después, mientras entrena con Feyre, Arel presume la habilidad de corte de doble hoja que aprendió y ella apenas puede creerlo. Sin embargo, Arel explica que practicó mucho hasta aprender la habilidad y le pregunta si puede enseñarle algunas de sus habilidades de clase suprema para que pueda probar suerte en la ciudad de las espadas. 5 años después, Arel viaja en un carruaje rumbo a Brescia junto a algunos guerreros de clase avanzada. De repente, el conductor les llama la atención sobre una horda de orcos en el camino y sugiere a los guerreros que muestren sus habilidades. Pero en el momento en que los espadachines ven al orco rey, huyen de la escena para protegerse. Justo entonces, Arel sale e inmediatamente comienza a derribar a los monstruos, pero mientras observan, es rodeado por orcos armados. Así que gira y derriba a los orcos, sorprendiendo al conductor del carruaje, quien luego señala que acaba de realizar la danza de la hoja, una habilidad distintiva de la princesa de la espada de clase suprema. De repente, Arel corre hacia el orco rey y le hace un agujero en la cabeza con su espada.
Cuando regresa al carruaje, sus compañeros de viaje le preguntan sobre su clase, así que Arel revela que no tiene clase. Días después llegan a Bresgeo, donde Arel ve a muchos espadachines de clases avanzadas. Así que el conductor del carruaje le aconseja a Arel que empiece uniéndose a un gremio, ya que no puede participar en un torneo sin pertenecer a uno. Después de advertirle que tenga cuidado con los gremios desagradables, el conductor se va, dejando a Arel para que revise los gremios que buscan guerreros. Justo entonces, una chica llamada Lilia se acercó sigilosamente por detrás e intentó agarrarlo, pero Arel se hizo a un lado, haciendo que ella se lanzara al suelo. Impresionada por esto, Lilia piensa que debe ser talentoso, así que le sugiere que se una a su gremio si está buscando uno. Sin embargo, Arel la rechaza y comienza a alejarse, haciendo que Lilia corra tras él y le pregunte por qué ni siquiera considera su propuesta. En respuesta, Arel dice que su gremio es probablemente un circo de payasos. Justo entonces, Lilia le ofrece una cita si se une a su gremio, pero Arel dice que no le interesan las tablas como ella. Mientras ella asimila el daño emocional, Arel pregunta por el gremio más fuerte de la zona, y Lilia revela que es la Hoja Negra, ya que tienen un escuadrón completo de espadachines de rango A. Unos momentos después, Arel llega al gremio Hoja Negra y se une a una larga cola de solicitantes, pero al llegar al mostrador, la recepcionista le dice que requieren que los participantes sean de clase espadachín avanzado o superior. Así que cuando Arel revela que no tiene clase, la recepcionista le sugiere que pruebe una carrera en la comedia, pero Arel sugiere que lo pongan a prueba, afirmando que podría pasar el examen. Sin embargo, la recepcionista afirma que las reglas no se pueden cambiar. Después, Arel intenta entrar en otros gremios, pero es rechazado por todos, así que recuerda una carta de recomendación que su madre le dio. Justo entonces, Lilia aparece de la nada, emocionada de ver que Arel aún no ha encontrado un gremio al que unirse, pero Arel le dice que se pierda. Poco después, Arel encuentra la dirección en su carta, y justo cuando se acerca, Lilia lo encuentra de nuevo y le dice que eche un vistazo al edificio de su gremio, ya que está cerca. Al llegar allí, Arel se maravilla del tamaño del edificio y pregunta por qué les faltan miembros. En respuesta, Lilia explica que el gremio cayó en desgracia y le asegura que el gremio recuperará su lugar en la cima mientras el rey de la doble espada lo lidere. Al escuchar esto, Arel recuerda que el antiguo gremio de Fera estaba liderado por alguien llamado el rey de la doble espada y deduce que el gremio Colmillo Dual debe ser el antiguo gremio de Fera. Al entrar al edificio, encuentran a Rod, el padre de Lilia, ahogando sus penas en alcohol, y mientras Lilia lo regaña por esto, Arel nota que le falta un brazo y deduce que debe ser el rey de la doble espada. Justo entonces, Rod le dice a Arel que se pierda, ya que el gremio ya está condenado, y mientras él sale, Lilia explica que solía ser uno de los mejores espadachines de Brescia, pero cambió cuando perdió su brazo. A pesar de esto, Arel dice que se unirá al gremio, sorprendiendo a Lilia, así que ella le hace firmar un contrato para sellar el trato. Al revisar el contrato y darse cuenta de que Arel no tiene clase, Lilia saca una espada para cortarle la cabeza y regaña a Arel por actuar con aires de grandeza cuando solo es un inútil saco de carne. Reiner entra en la habitación y pregunta qué está pasando. Rápidamente Lilia la abraza y explica que trajo a un tipo sin clase al gremio, pero en el momento en que Reiner ve a Arel, lo reconoce del pueblo. Sin embargo, Arel no la reconoce porque ahora parece una chica. Ella le recuerda que solían entrenar juntos en el pueblo. En respuesta, Arel dice que recordaría a una belleza como ella si alguna vez se hubieran conocido. Después de esto, Arel añade que solía entrenar con un chico del mismo color de pelo que ella. Reiner entonces revela que ella es esa persona y añade que se ve diferente porque se dejó crecer el pelo. Mientras tanto, Arel estaba concentrado en otras cosas que crecieron, así que Reiner lo desafió a un combate, afirmando que se había vuelto más fuerte desde la última vez que lucharon. Poco después, mientras entrenan, Reiner ataca usando el corte gemelo. Al ver esto, Arel contrarresta el ataque con un triple corte, pero aún así es golpeado por el ataque de Reiner. Sorprendido, Arel pregunta por qué fue golpeado, y Reiner afirma que se ha vuelto más fuerte. Para demostrarlo, ella suelta su espada y explica que pesa 5 veces más que las espadas normales. Además de esto, Reiner afirma que sus ataques siempre superarán los suyos porque adquirió la habilidad de espadachín de poder. Inmediatamente, ella agarra su espada y ataca a Arel, quien luego bloquea el ataque y dice que ha subido de nivel con los años. A juzgar por la fuerza y velocidad de sus golpes, Arel deduce que será derrotado, así que dice que ella no debería haberle revelado su secreto. Cuando Reiner lo ataca de nuevo, Arel de repente desaparece y la golpea por detrás, sorprendiendo a Reiner, quien de repente se da cuenta de que acaba de usar la habilidad Sombra, una habilidad de clase suprema entre los espadachines. Enfurecida por esto, Reiner ataca a Arel preguntando cómo lo logró, pero Arel evade sus ataques y afirma que simplemente aprendió a moverse más rápido. Justo entonces, Arel le asesta un golpe y nota que su protección divina permanece intacta. Reiner entonces explica que la habilidad de espadachín de poder también le otorga la habilidad Agallas, que la protege de sus ataques. De repente, Reiner ataca a Arel de nuevo, pero esta vez, él evade el ataque y la derriba. Cuando Lilia anuncia a Arel como el ganador, Reiner se siente avergonzada y sale corriendo.
Después Arel pregunta por qué el gremio está en la ruina, y Lilia revela que están endeudados. Sin embargo, afirma que se acerca una competición donde pueden ganar suficiente dinero para saldar la deuda. Al escuchar esto, Arel se pregunta cómo Reiner se mantuvo a pesar de sus circunstancias. Entonces, Lilia narra cómo Reiner fue rechazada por todos los gremios hasta que Rod la acogió y le asegura a Arel que todo lo que tienen que hacer es ganar la competición. Al día siguiente, cuando Arel se une a sus compañeros en el gremio, nota a Reiner de mal humor. Mientras tanto, Lilia anuncia que tienen el número requerido para participar en una competición y añade que participarán en la competición la semana siguiente. Después, ella explica que es un combate de eliminación 1 contra 1 donde el equipo con el último hombre en pie gana. Al escuchar esto, Reiner comenta que están perdidos, pero Lilia les asegura que no serán emparejados con espadachines de rango A, ya que todos son de rango B. Cuando Lilia se va a revisar los emparejamientos, Reiner también se levanta para irse, pero Arel va tras ella y dice que le gustaría aprender la habilidad agallas de ella. Luego le toma las manos y le pide que lo use como saco de boxeo hasta que domine la habilidad. Cuando Reiner se niega, Arel dice que es una buena manera de construir una relación, sorprendiendo a Reiner, quien luego dice que no le va a ese tipo de fetiches. Así que Arel explica que solo necesita la paliza para desarrollar la habilidad agallas, pero Reiner le recuerda que las habilidades solo son otorgadas por la diosa. Arel entonces discrepa, afirmando que aprendió el corte de doble hoja y la habilidad sombra sin la diosa. Unos momentos después, Reiner le entrega su espada a Arel y dice que no puede blandirla, pero para su sorpresa, Arel desenvaina la espada y la apunta hacia ella. Después de explicar que el esfuerzo a veces supera al talento, Arel entrega la espada y Reiner acepta ayudar con su entrenamiento. Cuando ella advierte que no se contendrá al golpearlo, Arel la elogia para molestarla. De repente, Lilia regresa y anuncia que han sido emparejados contra el gremio Hoja Negra, el gremio superior con 8 espadachines de rango A. Después de señalar que están realmente jodidos, Lilia nota a Arel golpeado en el suelo y pregunta qué pasó. En respuesta, Reiner dice que estaban haciendo un entrenamiento especial. El día de la competición, Lilia escucha a unos tipos menospreciando al gremio Colmillo de Dragón y apostando por el gremio Hoja Negra, así que se enfurece e intenta pelear, pero Reiner la rescata. Justo entonces, Lilia señala que por las cuotas de apuestas puestas en el gremio, nadie espera que ganen, así que de repente decide arriesgarse y esperar que ocurra un milagro. Sin embargo, cuando Reiner pregunta qué pasará si pierden, Lilia dice que caerán con gran estilo. Georg, el líder del gremio Hoja Negra, aparece para burlarse de Lilia por reclutar a un miembro sin clase. Molesta, Lilia pregunta si vino a menospreciarlos, pero Georg dice que solo intenta animarlos. Después de esto, Georg añade que arregló el partido, les desea lo mejor y se despide. Cuando comienza el partido, Arel revisa la lista de luchadores y señala que Georg no está incluido. Luego pregunta si la Hoja Negra está tratando de ser indulgente con ellos, haciendo que Lilia se asuste al recordarle que se enfrentan a un equipo de espadachines de rango A. A esto, Arel dice que espera ver algunas habilidades interesantes. Después, Geo, un esgrimista del gremio Hoja Negra, es llamado para luchar contra Arel, a quien el anunciador presenta como sin clase. Molesto, Geo se pregunta si tiene un deseo de muerte y desearía poder divertirse con las damas en su lugar. Inmediatamente se anuncia el inicio del combate, Geo se lanza hacia Arel y lo atraviesa con su espada, y mientras la multitud aplaude, la imagen residual de Arel de repente desaparece. Al ver esto, Geo deduce que está usando la habilidad sombra y se da la vuelta, pero encuentra otra imagen residual. De repente, Geo encuentra 2 copias de Arel y se pregunta cuál es la real. De repente, las copias cargan hacia Geo, distrayéndolo mientras Arel lo pincha con una espada por detrás. Sorprendido de ver más de 2 copias de la misma persona, Geo se desploma mientras Arel afirma que su madre le hizo practicar dividirse en más de 5 clones. De repente, Arel es anunciado como el ganador, y mientras la multitud lo anima, Reiner dice que no puede creer que haya vencido tan fácilmente a un espadachín de rango A. Poco después, Arel se enfrenta a otro espadachín de la Hoja Negra, pero lo elimina con el corte de doble hoja. A continuación, Arel lucha contra un espadachín que empuña una daga, quien luego asesta un golpe a su imagen residual, pero es destruido por detrás. Al ver esto, Reiner se preocupa, mientras Lilia se emociona porque no tendrá que pelear, y sugiere que empiecen a animarlo. Poco después, Arel lucha contra otro contendiente con un escudo, y cuando le va bien en la pelea, el contendiente ataca mientras lo acusa de mentir sobre su clase. Mientras tanto, Arel se concentra en la pelea y dice que tendrá que desgastar gradualmente la protección divina de su oponente. Cuando el hombre del escudo afirma que es extraño que Arel haya durado tanto en la pelea, Arel dice que es el resultado de sus esfuerzos. Para demostrar que está equivocado, el oponente de Arel presiona para eliminarlo, pero Arel le quita el escudo con una patada. De repente, Arel repite la patada y explica que acababa de aprenderla de uno de sus oponentes, pero el idiota con músculos no le cree. Así que Arel recoge el escudo de su enemigo y lo derriba usando su propia habilidad. En este punto, la multitud deduce que Arel no puede ser sin clase, así que protestan y exigen su descalificación. Justo entonces, el anfitrión decide realizar una prueba pública para determinar la clase de Arel.
Poco después, el anfitrión prueba la identidad de clase de Arel usando un cristal mágico, y después de confirmar que es real, anuncia que Arel está confirmado como sin clase. Al escuchar esto, la multitud aplaude ruidosamente mientras Georg se enfurece. Mientras tanto, en la banda, Lilia culpa a Reiner por no decirle lo fuerte que es Arel, y dice que tiene que empezar a hacer preparativos para casarse con Arel y atarlo al gremio. Justo entonces, el anfitrión llama a Masamune, el último luchador del gremio Hoja Negra, y como parece que se dedica a abrir gente en canal para ganarse la vida, Lilia supone que debe ser el arma secreta del gremio. Cuando comienza el duelo, Arel se muestra cauteloso con Masamune, quien luego revela su estrategia. Ignorando esto, Arel se acerca a Masamune y dice que no puede esperar a ver su movimiento definitivo. En respuesta, Masamune dice que es imposible, ya que estará muerto antes de que se dé cuenta. De repente, Masamune intenta cortarle la cabeza a Arel, pero Arel desaparece y aparece detrás de él. Luego revela que aprendió de alguien más rápido que Masamune, y lo ataca por detrás, con una habilidad de tempestad perforadora. Al ver esto, Lilia se asusta y afirma que es la habilidad definitiva de la princesa de la espada. Así, el anfitrión anuncia a Arel como el ganador, mientras la multitud se queja por sus apuestas perdidas. Cuando Arel baja de la arena, Lilia salta para abrazarlo, pero él la esquiva, haciendo que ella se estrelle contra el suelo. Justo entonces, Arel ve a Reiner posando para un abrazo, pero cuando ella aborta la misión a mitad de camino, él le dice que se quite la armadura si quiere abrazarlo. Sin embargo, Lilia salta de nuevo y se estrella contra el suelo mientras Georg los observa con odio. Más tarde, mientras celebran, Lilia intenta ligar con Arel, pero él la rechaza y dice que Reiner es su tipo. Esto hace que las mejillas de Reiner se pongan rojas, así que ella le dice que invente una excusa mejor para rechazar la propuesta de Lilia. Arel entonces pregunta por qué cree que miente y Reiner explica que la confunden con un chico ya que carece de encantos femeninos. Sin embargo, Arel se fija en sus atributos y no está de acuerdo con ella. Así, Reiner revela que no tiene tiempo para preocuparse por ser femenina, ya que su objetivo es convertirse en la espadachina más fuerte. Al ver que Reiner no está interesada, Lilia se ofrece a mostrarle a Arel el mejor momento de su vida, pero Reiner se queja de que está actuando como una cualquiera. En respuesta, Lilia dice que solo intenta darle un masaje, pero Arel dice que preferiría uno de Reiner. Más tarde, mientras Reiner golpea a Arel, Rod aparece y pregunta si están intentando desvivirse el uno al otro por perder la competición. Lilia entonces le informa que ganaron el partido contra la Hoja Negra, pero Rod dice que probablemente fue porque trajeron a sus novatos a la pelea. Cuando Lilia revela que Arel venció él solo a los espadachines de rango A y añade que el gremio está en camino de recuperarse, Rod dice que Arel pronto será fichado por un gremio mejor en poco tiempo. Justo entonces, Lilia dice que se casará con Arel para evitar eso, pero Arel declara claramente que no está interesado. Rod entonces le dice a Lilia que se rinda, pero Arel dice que Lilia es mejor que cierto borracho con un solo brazo, y le pregunta a Rod cuándo dejará de lamentarse y hará algo con sus habilidades. Sin embargo, esto molesta a Rod, así que agarra a Arel y dice que un espadachín dual con un solo brazo se queda solo con habilidades inutilizables. Después de que Rod se va, Lilia le agradece a Arel por reactivar a Rod, mientras Reiner añade que Rod necesita redescubrir su pasión para volver a la acción. Al escuchar esto, RL expresa su deseo de aprender algunas habilidades de Rod, entonces Lilian le sugiere que explore la mazmorra bajo la ciudad, un lugar repleto de trampas y monstruos por doquier. Al oírlo, RL acepta encantado, y Reiner se ofrece a acompañarlo para entrenar de cara al torneo del dios de la espada. Con curiosidad, RL pregunta de qué va la cosa, y Reiner le explica que es la batalla más importante de todo Bresciu. Sin que ellos lo sospechen, alguien los está vigilando de cerca, y luego le informa a York que se dirigen directamente hacia las mazmorras. Emocionado, York planea eliminarlos con un accidente en la mazmorra. Al día siguiente, Lilian intenta jugarle una broma mientras él duerme, pero él la pilla y la ata a la cama. Luego se dirige a la habitación de Reiner y la encuentra dormida, murmurando sobre su padre, así que le acaricia la cabeza, anhelando profundamente poder ser su figura paterna. Más tarde, llegan a la mazmorra y ven a muchísima gente intentando acceder, por lo que Reiner deduce que todos buscan prepararse para la copa del dios de la espada. Al adentrarse, se topan con monstruos de armadura viviente, y tras despacharlos, Aaron no tarda en señalar que Lilian, la verdad, es bastante inútil en este tipo de lugares. Cuando él le pregunta sobre su clase, Lilia se apresura a ofrecerle una demostración de sus habilidades, pero Arel, con desdén, le dice que no le compra ni una palabra de lo que intenta venderle. Poco después se topan con un tipo malherido que clama por ayuda, así que, curiosos, le preguntan cómo fue que terminó tan lastimado. Él les cuenta que se adentró en una sala nueva y fue brutalmente atacado por monstruos. Reiner propone llevarlo a la salida, pero el tipo insiste en que sus amigos siguen atrapados allí y les suplica que los ayuden a rescatarlos. No obstante, Lilian, muy astuta, sugiere negociar, pues no pueden trabajar de balde. El tipo les ofrece una bolsa de monedas y Lilian, con una sonrisa de oreja a oreja, la acepta emocionada. Arel entonces señala que la situación le parece bastante sospechosa, pues el tipo tiene demasiada sangre encima, pero como Lilian ya está mentalmente organizando una fiesta con el dinero, deciden seguir al sujeto hasta la sala. Justo en ese momento llegan a la habitación oculta, donde solo hallan un rastro de sangre y ni rastro de los supuestos amigos del hombre.
De repente, Lillian activa una trampa que teletransporta a todos los presentes a una sala completamente distinta. Mientras el tipo entra en pánico, un dios de la espada hace su aparición y casi los aniquila a todos con un solo y poderoso golpe de su arma. Impactadas, las chicas se preguntan qué habilidad fue esa, y Arel les aclara que se trata del corte aéreo divino, una técnica exclusiva de los dioses de la espada. De repente, el dios de la espada ataca de nuevo, pero esta vez con una velocidad tal que estampa a Arel contra una pared. Sin embargo, Arel sobrevive al brutal ataque y comenta que tuvo la suerte de adquirir la habilidad Coraje, así que le asesta un tajo al dios de la espada, quien, acto seguido, decide poner algo de distancia entre ambos. De repente, Arel anuncia que es el momento de ponerse a prueba, dejando a las damas boquiabiertas mientras se abalanza sobre el dios de la espada, utilizando su habilidad Paso Divino. Mientras sus espadas chocan con gran estruendo, el dios de la espada activa una técnica que hace que todos en la sala se sientan pesados y pierdan sus fuerzas. Pero Arel, sin inmutarse, permanece completamente ileso, pues ya había entrenado en condiciones idénticas junto a Fairy en el pasado. Tras predecir el siguiente movimiento del dios de la espada, Arel lo distrae hábilmente con una moneda y le asesta un ataque de ruptura infinita. Una vez derrotado el dios de la espada, RL bebe un poco de agua bendita para recuperarse, mientras Reiner, intrigada, le pregunta cómo es que conoce esa habilidad tan particular del dios de la espada. En respuesta, RL revela que su madre es, en realidad, una diosa de la espada, lo que deja a Reiner completamente boquiabierta. Ella entonces le pregunta por qué su madre se hace pasar por una princesa de la espada, le permite a lo que Arel simplemente responde en una taberna que a ella no le escucha a unos sujetos fanfarroneando sobre cómo se harán ricos atrayendo a los miembros del gremio Colmillo de Dragón hacia su fatal destino. Furioso, destroza su mesa y les exige saber qué le hicieron a su hija. Justo en ese momento aparece Georg y revela que sus compañeros de gremio le informaron haber visto a Lillian y sus camaradas adentrarse en una peligrosa sala oculta de la mazmorra. Cuando Rod está a punto de lamentarse por haber perdido su brazo y ahora a su hija por culpa de la misma persona, escucha la voz de Lillian y, al levantar la vista, la encuentra a ella y a los demás intentando comprar algo de comida. Emocionado, Rod la abraza con fuerza, mientras Lillian acusa a Georg de haber tramado un plan para eliminarlos. Cuando ella añade que incluso derrotaron al dios de la espada, Georg, con desdén, les dice que no son ni de lejos lo suficientemente fuertes. En su defensa, Jorg argumenta que, según las reglas, ellos mismos son los únicos responsables de su seguridad dentro de la mazmorra. Mientras tanto, Rod lo amenaza con hacérselas pagar, pero Jorg lo tacha de borracho inútil antes de marcharse para desahogar su ira en su habitación. Después de que la princesa de la espada desapareciera y él hubiera humillado a Rod, Jorg estaba a un paso de convertirse en el más grande de todos y le ofrece concederle su más profundo deseo. Algún tiempo después, Lillian anuncia que las eliminatorias para la Copa del Dios de la Espada ya han sido publicadas y entra en pánico total, porque la han puesto en el mismo bloque que Arel. Mientras ella ya se lamenta por su derrota de antemano, Arel aparece y le dice que, para su nivel de habilidad, lo está haciendo bastante bien. Entretanto, Reiner fue asignada a una liga diferente, pero confía en superar las eliminatorias, ya que sabe que se enfrentará a oponentes realmente duros. Justo en ese momento, Lillian anuncia que se dirigen a la mazmorra, lo que provoca que Arel pregunte si él también está obligado a ir. En respuesta, Lillian le explica que lo necesitarán para salvar la situación si las cosas se tuercen y se ponen realmente feas. Justo cuando Rod aparece y le advierte a Lillian que se mantenga a salvo en la mazmorra, ella, sin más, se marcha. Así que Rod le dice a Arel que necesita urgentemente recomponerse y empezar a comportarse como el espadachín y el padre que solía ser. Unos días más tarde, la Copa del Dios de la Espada da inicio por fin, y tras las rondas preliminares, Lilia pierde y se lamenta amargamente por su derrota. Justo en ese momento, Arel aparece y, con su peculiar tacto, intenta consolarla diciéndole que, de todas formas, ya estaba más que claro que iba a perder. Después de esto, Lillian le informa que la siguiente ronda es la gran final, y le aconseja encarecidamente que mantenga la guardia alta, pues su oponente posee habilidades. Pero Lillian le revela que su próximo oponente es una espadachina mágica, capaz de encantar su espada en pleno combate. Cuando Arel, perplejo, se pregunta por qué un mago puede competir en un torneo de espadachines, Lillian le aclara que el único requisito para participar en la competición es estar registrado en un gremio, y nada más. Poco después, Arel se encuentra con su oponente en la arena, y ella, con una sonrisa desafiante, le advierte que no se ponga a lloriquear cuando le dé una paliza. Justo en ese instante, el combate da inicio, y la espadachina mágica bombardea a Arel sin cesar con bolas de fuego, las cuales él esquiva con gran destreza mientras se aproxima a ella. Justo en ese momento, Arel elogia su capacidad para alternar entre su magia y su espada, pero le recalca que no es una maestra consumada en ninguna de las dos disciplinas. Molesta por este comentario, la dama activa una espada flamígera e intenta azotarlo con las llamas que emanan de su arma. Sin embargo, Arel esquiva el látigo de fuego y se defiende con su espada, aunque le cuesta un poco anticipar sus movimientos. Después de un rato, Arel finalmente descifra el patrón de ataque y bloquea los golpes sin un solo fallo, mientras de paso se burla de su oponente. De repente, él contraataca su ofensiva con un tajo de doble hoja que extingue sus llamas, y se lanza velozmente detrás de ella para dejarla inconsciente de un golpe con la empuñadura de su espada. Después de esto, Arel le agradece por haberle mostrado una habilidad tan novedosa y se pregunta si él mismo podría aprender magia mediante un entrenamiento muy especial. Unos días más tarde, Lillian intenta convencer a Rod para que la acompañe a la competición, pero como él se niega rotundamente, ella le suelta que seguro tiene miedo de toparse con Georg. Molesto por el comentario, Georg se incorpora y, con un tono desafiante, dice que es porque él mismo ya está algo oxidado con la espada.
Pero Lillian, sin hacerle caso, lo levanta a la fuerza. De camino, Lillian comenta que está segura de que Rod habría observado la pelea en secreto, pues le encantaría ver participar a Rainer, su estudiante favorita. Mientras tanto, en el Coliseo, Arel divisa a Rainer, que no para de moverse nerviosa, y le pregunta si se encuentra bien. En respuesta, Rainer confiesa que está muy nerviosa por el torneo, ya que no conoce a su oponente y todavía no ha podido elaborar una estrategia clara. Justo en ese momento, el anfitrión, con voz potente, anuncia que Arel se enfrentará nada menos que a Jorge. Y justo cuando Arel se dispone a marcharse, Rainer le toma las manos con fuerza y le desea la mejor de las suertes. Poco después, Georg hace su aparición en la arena, con un aspecto que parece el resultado de una cirugía estética desastrosa. Cuando Lillian lo reconoce, Rod se fija en la espada que empuña y, alarmado, le advierte a Arel que se mantenga bien lejos de él. Sorprendido, el demonio que habita en Georg comenta que jamás imaginó que alguien reconocería esa espada. Luego, le pregunta a Rod si acaso forma parte de la corte imperial. Al escuchar esto, Rod se da cuenta de que Georg no lo reconoce en absoluto, por lo que deduce que debe haber sido poseído por un demonio que estaba sellado dentro de la espada. La espada que Georg empuña es famosa por estar maldita, pues fue utilizada para derrotar a un poderoso demonio. Dado que se supone que el arma debe permanecer bajo llave, Rod se pregunta, extrañado, por qué Georg la lleva consigo. El demonio entonces explica que Jorg rompió su sello para acceder a sus inmensos poderes y se presenta a sí mismo como Durgelda. Al escuchar esto, Rainer explica que el demonio fue invocado por una deidad maligna en tiempos ancestrales, y como la gente está más que familiarizada con esa historia, el público entra en pánico y huye despavorido de la arena. Mientras tanto, Durgelda, eufórico, lanza un poderoso hechizo que crea una barrera, atrapando así a todas las personas dentro de la arena. A pesar de todo, Arel se mantiene firme en su posición y señala que el demonio no es invencible, pues ya fue derrotado en el pasado por un dios de la espada. Tras escanear la memoria de Georg, Durgelda, con desdén, afirma que el dios de la espada ya no existe, y que no hay absolutamente nadie que pueda vencerlo. Pero Arel revela que un dios de la espada aún existe y añade que, aunque él mismo no sea uno, sí puede derrotar a Durgelda. De repente, Arel carga con furia contra Durgelda y lo ataca, dejando al demonio completamente sorprendido de que posea habilidades propias de un dios de la espada. Cuando Arel bombardea al demonio con una ráfaga de ataques, Durgelda contraataca y logra asestarle un golpe certero. Para su asombro, Arel recibe el impacto sin sufrir daño alguno, y explica que es su habilidad Coraje la que está en pleno funcionamiento. Después de bloquear aún más ataques de Durgelda, Arel activa sus poderosos ataques de ruptura infinita. En este punto, Durgelda, completamente confundido, cree que Arel es un dios de la espada, pero Arel lo manda a volar con su espada y, con una sonrisa, le aclara que él no tiene clase alguna. Cuando Durgelda aterriza de golpe en la arena, Arel lo examina y cree que está muerto, pero Durgelda, astutamente, escapa del cuerpo de Georg y posee a Rod. Durgelda entonces amenaza con acabar con Lillian, pues al leer la mente de Rod, cree que ella es la prometida de Arel. Sin embargo, Arel declara que ella no significa absolutamente nada para él y amenaza con eliminarlos a los dos. Mientras tanto, Lillian confiesa que le mintió a Rod sobre su supuesto compromiso con Arel. Al escuchar esto, Durgelda decide acabar con Lillian, pero para su sorpresa se da cuenta de que no puede moverse. De repente, Rod comienza a resistirse con todas sus fuerzas a la posesión y permite que Lillian escape. Mientras Arel se pregunta por qué el cuerpo de Rod no se transformó como el de Georg al ser poseído, Rod le explica que Arel le hizo recordar que cualquiera puede recuperar su gloria perdida si se esfuerza al máximo. De repente, Rod obliga al demonio a regresar a la espada y se la arroja a Arel, quien, sin dudarlo, parte la espada por la mitad. Algún tiempo después, Rod entrena con unos cuantos novatos que desean unirse al gremio, y, con total facilidad, los barre del suelo mientras les suelta que son un completo desastre. Mientras tanto, Lillian pilla a un aprendiz holgazaneando y le pregunta por qué se está escondiendo. El aprendiz, asustado, le revela que Rod está a punto de acabar con sus vidas. Lillian, entonces, explica que Rod ha vuelto a entrenar con tanta intensidad porque Arel ha decidido abandonar el gremio. Además, ella revela que Rainer también abandonó el gremio para ir en su búsqueda. Mientras tanto, de regreso a casa, el conductor del carruaje de Arel le comenta que no debió desaparecer así, después de ganar el campeonato del dios de la espada. Pero Arel, con calma, le responde que ya no le queda absolutamente nada más que hacer en ese lugar. Curioso, el conductor le pregunta por qué está visitando el pueblo, y Arel le revela que necesita poner a prueba su habilidad y ver si es capaz de vencer a su propia madre. En el pueblo, mientras Feyre se dedica a cuidar sus flores con esmero, Arel llega de forma sigilosa, pero para su sorpresa, es descubierto al instante. Ella entonces comenta que Arel debe haber acumulado bastante experiencia, y él le responde, con orgullo, que ha ganado la copa del dios de la espada. Impresionada por su logro, Feyre lo pone a prueba usando una simple flor, lo que hace que Arel se dé cuenta de que ya estaría muerto si esa flor hubiera sido una espada de verdad. Cuando Arel reconoce que ella anticipó su movimiento, su madre le recuerda con una sonrisa quién es ella. Dado que entrenar en casa podría dejarlo sin hogar, la madre de Arel propone que practiquen en las montañas. Unos instantes después, ya en las montañas, la madre de Arel lanza un ataque sorpresa, pero él lo bloquea y contraataca combinando múltiples habilidades con gran maestría. Cuando Feyre lo felicita por su destreza, Arel le pregunta cómo logró defenderse de su ataque. En respuesta, Feyre le explica que simplemente bloqueó el golpe balanceando su espada, pues había aprendido a no depender tanto de sus habilidades al practicar constantemente con él. Mientras entrenan intensamente en las montañas, la gente, al ver las chispas de sus ataques, cree que se trata de un monstruo. Después, Feyre intenta usar la presencia divina sobre él, pero Arel le dice que ahora eso es ineficaz contra él y, acto seguido, lanza un poderoso contraataque. En este punto, Feyre declara que ya no se contendrá más y se lanza al ataque, pero Arel, con gran habilidad, logra igualarla.
Mientras tanto, de vuelta en la casa, Rainer llama a la puerta y Mira, la hermana de Arel, con curiosidad, pregunta quién demonios es. Ella entonces se presenta y pregunta si Arel se encuentra en casa, pero Mira, con descaro, le dice que su hermano no está interesado en vacas como ella. Justo cuando intenta cerrarle la puerta en las narices a Rainer, Arel y Feyre llegan y le regañan a Mira que no sea tan maleducada con las visitas. Al ver a Arel, Mira salta sobre él para darle una efusiva bienvenida y le pregunta, con asombro, por qué parece que lo ha atropellado un tren. En respuesta, Arel explica que estuvo entrenando con Feyre, así que Mira, curiosa, pregunta quién ganó y Feyre, con una sonrisa, afirma que Arel fue el vencedor porque se ha vuelto increíblemente más fuerte. Después de esto, Feyre le pide a Arel que le presente a Rainer, y una vez que se sientan dentro, añade, con picardía, que está muy interesada en escuchar su historia de romance. Justo en ese momento, Arel presenta a Rainer y aclara que, sí, viven juntos en la ciudad. Sin embargo, Rainer se apresura a aclarar que solo comparten vivienda como miembros del gremio, y le pregunta a Arel por qué abandonó el gremio sin siquiera despedirse. En respuesta, Arel explica que ya ha aprendido absolutamente todas las habilidades posibles y que por ello decidió seguir adelante con su camino. Cuando Feyre felicita a Rainer por haber viajado tan lejos para encontrar a Arel, Rainer le dice que ella también es del pueblo y añade que vino a pedirle que la acepte como su discípula. Justo en ese momento, Evans entra y le informa a Feyre sobre los daños devastadores que hallaron en el bosque, pero Feyre, con total naturalidad, responde que solo estaba cazando un monstruo con Arel cuando todo eso ocurrió. Cuando Evans reconoce la presencia de Rainer, Feyre, sorprendida, se da cuenta de que es su hija, mientras Evans le pregunta qué hace ella en el pueblo. Antes de que Rainer pueda responder, Feyre se adelanta y contesta, con una sonrisa pícara, que Rainer desea aprender a ser una excelente esposa. Al escuchar esto, Evans se emociona hasta las lágrimas, mientras Rainer se apresura a aclarar que ella solo pidió ser discípula de Feyre. Feyre entonces le dice que puede enseñarle a hacer ambas cosas, y Evans, conmovido, da su total aprobación, confesando que le preocupaba mucho el futuro de Rainer desde que perdió a su esposa. Mientras tanto, Arel entra en el estudio de León y lo encuentra inmerso en plena investigación mágica, así que le pregunta a León qué se trae entre manos, y León le revela que está desarrollando una técnica definitiva. Justo en ese momento, León comenta que escuchó su conversación y felicita a Arel por haber traído a casa a una novia. Después de esto, Arel le ruega a León que le enseñe magia, pero León, con pesar, le dice que es completamente imposible. En la cocina, Feyre le pide a Rainer que pique unas verduras, pero cuando ella ataca a los vegetales con tal fuerza que destruye la mesa, Feyre, asombrada, le pregunta si acaso cocinaba así en el gremio. En respuesta, Rainer confiesa que siempre deja que otra persona se encargue de eso y sugiere, con una sonrisa, que mejor se ciñan a la esgrima. Sin embargo, cuando Rainer acepta la propuesta, Feyre, con una gran sonrisa, dice que está emocionadísima de tener una hija más en la casa. Justo en ese momento, Rainer pregunta por Astea, y ella revela que ella se marchó de casa para lograr que el mundo sea un lugar más justo y fácil para vivir para las personas sin clase. Más tarde, mientras Arel y León reparan la mesa rota, Arel le pregunta a León por qué no la arregla con magia, pero León, con una sonrisa, le responde que a Feyre le encanta el aroma a serrín que se le queda impregnado. Entonces, decide mostrarle a Arel un poco de magia y con un gesto repara una taza rota. Después de esto, León le aconseja a Arel que se olvide de aprender magia, ya que no todo el mundo posee el maná necesario para poder lanzarla. Arel, entonces, le pregunta si es verdaderamente imposible, y León le explica que, aunque él aprendió habilidades sin tener una clase, con la magia la cosa es completamente distinta. Cuando Arel le comenta a León que quizás sí tenga maná, León le pregunta cómo es que lo sabe, y Arel le revela que ocurrió un día mientras Rainer le estaba dando una paliza. Sorprendido, León le pregunta si a ella le va ese tipo de juegos, pero Arel le explica que en realidad estaba intentando aprender la habilidad Coraje. Después de esto, narra cómo agotó toda el agua bendita disponible en el gremio tras recibir una paliza tremenda un día durante el entrenamiento y cómo bebió una medicina que sorprendentemente recuperó su maná. Para ponerlo a prueba, León le pide que concentre su maná en las palmas de sus manos y al hacerlo, estas comienzan a brillar intensamente. Sin embargo, Arel se desploma de repente y León le explica que ha agotado por completo su maná, pues su reserva mágica es muy baja. Curioso, Arel le pregunta si hay alguna forma de aumentarlo, y León le aconseja que practique con la misma dedicación que lo hizo con su espada. Más tarde, Arel se dirige a una tienda de magia para adquirir todas las pociones de maná disponibles y comienza a beberlas sin parar para practicar. 6 meses después, Arel hace una demostración de su magia, y León, con orgullo, anuncia que por fin es un principiante, entregándole un manuscrito repleto de hechizos. Él, entonces, afirma que tendrá que aprenderse los hechizos para poder lanzar magia, y añade que quizás necesite la ayuda de la mismísima ciudad de la magia. Más tarde ese día, mientras cenan, Mira le da a Rainer unas pésimas críticas por la comida, pero Arel, con una sonrisa, asegura que a él le encanta el plato tal y como está. Cuando Rainer expresa su emoción al escuchar eso, Feyre elogia a Rainer y le dice que está mejorando muchísimo tanto en la cocina como en la esgrima. Además, León comenta que Rainer es muy trabajadora y por supuesto, hermosa. Pero cuando Feyre, con un puchero, dice que está celosa, él lanza un adorable hechizo para demostrarle su inmenso amor. 3 años más tarde, Feyre prueba una taza de té preparada por Rainer y comenta, asombrada, que se ha convertido en una auténtica prodigio en el arte de hacer té. Mientras Rainer le agradece a Feyre por sus enseñanzas, Mira, con un grito, aparece para anunciar que ha encontrado una carta en la cama de Arel. Al leer la carta, Rainer se da cuenta, con tristeza, de que Arel ha partido hacia la ciudad de la magia. Mientras Mira se emociona hasta las lágrimas por la noticia, Feyre afirma que él debió haberse despedido antes de marcharse y le advierte a Rainer que no se le ocurra irse sin decir adiós. Cuando Rainer dice que aún le quedan muchas cosas por aprender, Feyre se pregunta, con un suspiro, por qué su hijo y su hija tienen que marcharse de casa. En otro lugar, Arel le pregunta a su conductor de carruaje cuánto tiempo más les tomará el viaje. Cuando el conductor le responde, un pasajero llamado Kaito le pregunta a Arel si él también se dirige al Instituto de Magia.
Cuando Arel confirma que sí, Kaito le señala que ya es demasiado tarde para unirse al instituto, pues Arel es mayor que él. Justo en ese momento, una chica llamada Kufa le dice que deje de reírse de Arel, ya que él se está esforzando muchísimo por superar sus propias limitaciones. Después, Kaito revela que su especialidad mágica es el color rojo y le preguntan a Arel cuál es la suya. Antes de esto, Leon le había instruido a Arel sobre los distintos colores que representan los tipos de magia, pero como él no encaja en ninguna categoría, Arel dice que no tiene clase, dejando a los demás pasajeros completamente asombrados. Entonces, Kaito le dice que debe estar completamente chiflado para intentar aprender magia siendo una persona sin clase, y cree que Arel está de broma. Así que Arel saca su tarjeta de identificación de clase y se las enseña. De repente, un estruendoso rugido sacude todo el bosque y espanta a los caballos del carruaje. Mientras se preguntan qué demonios está ocurriendo, Arel señala que el rugido es idéntico al de un rey troll. Al escuchar esto, Kaito le ordena al conductor del carruaje que avance, pero este responde que los caballos se han desmayado del susto. Mientras intentan idear un plan, un troll emerge del bosque aterrorizando a las damas mientras Kaito asegura que pueden con él. De repente, el troll es impactado por un garrote gigantesco y un rey troll emerge del bosque, dejándolos a todos completamente aterrados. Sin embargo, Kaito se adelanta y ataca a la bestia con un hechizo de bola de fuego, pero al hacerlo, se queda sin maná. Cuando el rey troll empieza a acercarse al carruaje, de repente es impactado por un hechizo de explosión y desaparece al instante, dejando a los pasajeros boquiabiertos. Arel, entonces, comenta que se le fue un poco la mano con el hechizo. Impactadas por esto, las damas señalan que Arel acaba de usar un hechizo de nivel de mago, mientras él tranquilamente cura a los caballos desmayados. Al presenciar esto, Kaito se disculpa con Arel y confiesa que no tenía ni la menor idea de que era un gran maestro. Kaito entonces le ruega que sea su maestro, pero Arel le aclara que no lo es. Cuando insiste en que Arel sea su maestro, Arel saca su tarjeta de identificación de clase para probar que no es un maestro, pero las damas, con una sonrisa, le revelan que esa tarjeta debe ser falsa. El conductor sugiere que continúen su viaje, mientras Arel lamenta no haber desenvainado su espada en su lugar. Al llegar a la ciudad de la magia, Kaito sigue a Arel, y las chicas se sorprenden al verlo actuar como un perrito faldero. Al entrar en las instalaciones, Kaito pregunta a Erol si hará el examen de admisión de magia roja, sorprendiendo a Erol, quien luego pregunta si el instituto se divide por tipos de magia. Kaito lo confirma, las chicas le advierten que no vaya a suspender los exámenes, y se despiden. Poco después, Arel y Kito llegan al mostrador de la recepcionista, y mientras ella revisa la solicitud de Arel, él espera con ansias no ser expulsado. Para su grata sorpresa, la recepcionista sella su solicitud y le entrega su número de examen. Cuando Arel pregunta si su clase no tiene importancia, la recepcionista dice que puede realizar la prueba sin importar a qué clase pertenezca. Después de eso, llegan al lugar de la prueba, donde un aspirante lanza una bola de fuego a un objetivo. En ese preciso momento, Royce, el siguiente concursante, entra como si fuera el dueño del lugar y menosprecia a los concursantes anteriores. Después, invoca un imponente pilar de llamas y lo lanza contra el objetivo, sorprendiendo a los demás aspirantes, excepto a Kaito, quien luego comenta que Arel puede hacerlo mucho mejor. Sin embargo, Aurel lo calla de un golpe, pero cuando Royce no deja de alardear sobre sus llamas, Arel le muestra que el objetivo sigue intacto. Cuando Royce se sorprende al ver el objetivo intacto, el examinador explica que es un objetivo de Mithril, creado por la prestigiosa escuela de magia amarilla. En ese preciso instante, Kaido empieza a mofarse de Royce. Arel lo calla de inmediato justo cuando lo llaman para realizar la prueba. Después, Arel lanza un hechizo de erupción sobre el objetivo, pero como termina siendo una diminuta columna de fuego, Royce empieza a trolear a Arel. De repente, el objetivo de Mithril se derrite por completo, sorprendiendo a propios y extraños. En ese preciso instante, Royce protesta, diciendo que un hechizo de erupción ordinario no puede derretir el Mithril, es imposible. Sin embargo, RL aclara que él mismo fue quien ideó la técnica. Después de esto, Aurel abandona la escena y anuncia que se dirige al siguiente punto de prueba. Al llegar a la escuela de magia azul, encuentra a Kufa haciendo su examen y la felicita por su desempeño. Sorprendida de verlo, ella le pregunta por qué está en la escuela, y Arel explica que está allí para realizar el examen. En ese preciso instante, el examinador llama al siguiente aspirante a examinarse, así que Arel se adelanta y lanza un hechizo de hielo que hace añicos el objetivo de Mithril. Inmediatamente después, Arel se dirige a la escuela de magia y encuentra a Colette jugueteando nerviosamente en la entrada. Él entonces le pregunta si acaso reprobó el examen, pero Colette dice que está tan nerviosa que ni siquiera pudo terminar de registrarse. Cuando Colette añade que sus amigos la han estado apoyando, RL dice que tendrá que enfrentarse a la prueba por su cuenta. Entonces, Colette le pregunta a Arel cómo se las arregla cuando está nervioso, y Arel explica que él, para su sorpresa, nunca ha estado nervioso. Luego le pregunta a Colette cómo es que la gente se pone nerviosa, y ella explica que ocurre cuando la gente tiene miedo de meter la pata. Después de esto, Arel pregunta si reprobar el examen de admisión podría costarle la vida, pero Colette dice que, por supuesto, no. En ese preciso instante, ella capta la idea y dice que siempre puede intentarlo de nuevo si fracasa. Entonces, R le pregunta cómo se realiza la prueba de la escuela de magia verde, y ella explica que consiste en hacer girar una ventana con magia. Poco después, RL se somete a la prueba y termina haciendo explotar la ventana. Al ver esto, recuerda el sabio consejo de Erol y se motiva para intentar la prueba. Después de eso, Arel se dirige a las escuelas de magia amarilla y blanca y supera los exámenes con matrícula de honor. Finalmente, Arel llega a la escuela de magia negra y divisa una extraña criatura acechando dentro de una caja. En ese preciso instante, aparece una chica preguntando si ha visto a su peculiar mascota, y Arel le indica que revise la caja sospechosa.
Cuando lo encuentra y explica que es una quimera creada por ella, un esqueleto aparece sigilosamente detrás de Arel, y él lo decapita velozmente, creyendo que es un monstruo peligroso. Sin embargo, el esqueleto recoge su cabeza y la vuelve a colocar en su sitio antes de presentarse como la Talia, la peculiar oficinista. Arel entonces pregunta dónde se realiza la prueba, pero la Talia dice que la escuela de magia negra no requiere exámenes de admisión. Entonces Arol sale y encuentra a Kaito y a las chicas, quienes luego discuten acaloradamente sobre en qué escuela se inscribirá. Para su gran sorpresa, Arol dice que asistirá a todas y cada una de las escuelas. Pensando que se refería solo a las 3 escuelas principales, Kaito dice que debe estar completamente loco para asistir a 3 escuelas a la vez. Sin embargo, Aurel aclara que asistirá a las 6 escuelas. Sí, a todas. Algún tiempo después, Aurel muestra a Kaito y a las chicas su identificación de estudiante para las 6 escuelas, un logro en sí mismo, y se queja de que sus horarios de curso se superponen constantemente. Sin embargo, Aurel añade que la mayor parte de la calificación se centra en los exámenes, y cuando señala que tiene que anotar las explicaciones del profesor durante la clase para poder aprobar, Aurel dice que les pedirá prestados sus apuntes. ¡Qué listo! Después de que ellas aceptan ayudarlo de buena gana, Aurel afirma que la escuela de magia negra no representará ningún problema, ya que no tienen ni un plan de estudios establecido ni imparten clases, y añade que tendrá que concentrarse en las escuelas de magia blanca y amarilla, a tope. Después de eso, RL y Kaito se dirigen a una clase en la escuela de magia roja y están a punto de pasar junto a Royce, quien entonces les dice que no se atrevan a ignorarlo. En respuesta, Kaito lo llama un mal perdedor, con razón, y Royce acusa a Errol de ser un mago, ¿quién lo diría? Pero cuando Errol dice que no lo es, ni de lejos, Royce pregunta al profesor sobre la clase de Errol, y él confirma que es un sin clase. Cuando la clase comienza, Kaito se asusta al ver los manuscritos escritos en la pizarra, mientras Arel se pregunta por qué demonios están empezando con lo más básico. Después de eso, el profesor explica que comprender a fondo los hechizos les ayudará a usar la magia con fluidez y a reducir la tensión en sus cuerpos. Además de esto, el profesor afirma que pueden reorganizar los hechizos para lanzar otros mucho más poderosos que las habilidades básicas. Al oír esto, Kaido le recuerda a Errol que él ya ha estado haciendo eso, pero Errol dice que no sabía que era una técnica, qué despistado, y añade que su padre mezclaba hechizos como si fueran rompecabezas, un genio. Después, mientras los estudiantes calientan para las prácticas, Arl dice que aunque ninguna de las clases le enseñó nada nuevo, encuentra la escuela verde interesante por su fascinante magia de vuelo. Cuando Arl dice que nunca ha intentado la magia de vuelo, Colette dice que es bastante sorprendente, ya que ya puede usar magia de clase avanzada. En ese preciso instante, Aurel recuerda el momento en que le pidió a Leon que le enseñara la magia de vuelo, pero Leon dice que tiene un pánico terrible a las alturas y le prohíbe a Aurel volar usando magia. ¡Qué mala suerte! En ese preciso instante, la clase práctica da comienzo, y el profesor demuestra el hechizo de vuelo mientras les dice a los estudiantes que se imaginen que son pájaros. Mientras tanto, Aurel no consigue elevarse en el aire, pero su atención se desvía hacia Colette, quien está empezando a flotar. ¡Qué mona! De repente, ella cae en picada, y a pesar de los comentarios burlones de sus compañeros, Colette dice que ya no tiene miedo de meter la pata. ¡Bravo por ella! Al ver la increíble resiliencia de Colette, Arel decide lanzar un hechizo de tornado para impulsarse y casi se eleva fuera de este mundo, por los pelos. Poco después, él cae de nuevo al suelo, mientras Colette lo ayuda a ponerse de pie. En ese preciso instante, Skyke aparece para decir que son unos inútiles y asciende suavemente para demostrar el hechizo de vuelo. ¡Qué chulo! Cuando aterriza, Skyke presume de haber estudiado magia de vuelo y de ganar carreras. ¡Qué pesado! Curioso como siempre, Al pregunta qué significa exactamente una carrera, y Colette explica que es un deporte donde la gente compite volando alrededor de un circuito para ver quién alcanza la meta en el menor tiempo posible. Cuando Al dice que a él también le gustaría participar en una carrera, Skyke dice que la próxima carrera es en 2 meses, y añade que normalmente se tardan unos 6 meses en aprender a volar. ¡Un montón! Al oír esto, Errol dice que podría aprender a volar mucho más rápido combinando hechizos. Algún tiempo después, Kaido se reúne con Colette y Kufa en la escuela por la noche para mantenerlas a salvo debido a unos extraños rumores que circulan. Kaido entonces pregunta de qué va todo el rumor, y las chicas explican que un fantasma ronda los terrenos de la escuela después del anochecer. En ese preciso instante, Kaido se tapa los oídos con fuerza, mientras Kufa le recuerda que él también le tiene pánico a los fantasmas. ¡Qué ironía! Mientras discuten acaloradamente sobre esto, una figura oscura voladora se acerca a la ventana y la abre para entrar. ¡Qué susto! Conmocionada, Colette grita a todo pulmón, pero la figura encapuchada le cierra la boca con rapidez, mientras Kaido amenaza temblorosamente con quemar a la figura si no suelta a Colette de inmediato. Entonces, la figura encapuchada la suelta y se quita la capucha. Menuda sorpresa. Resulta que era Erel todo el tiempo. ¿Quién lo iba a decir? Así que las chicas le preguntan qué demonios hace fuera tan tarde, y Erel les muestra su impresionante magia de vuelo y revela que ha estado entrenando todas las noches desde el día que decidió participar en la carrera. En ese preciso instante, se dan cuenta de que Erel es el famoso fantasma del que todos hablaban. Kaido entonces advierte a Arel que pronto se agotará por completo, pero Arel le asegura que descansa lo suficiente. No hay problema. Cuando revela que duerme mientras vuela y se entrena incluso dormido, las chicas señalan que acaban de conocer a un monstruo peor que cualquier fantasma. Mientras tanto, Kaido dice que pensó que mejoraría mucho en magia al inscribirse en la escuela, pero añade que empezará a practicar por su cuenta, tal como hace Arel. Arel entonces le dice que primero conquiste su pánico a los fantasmas, eso es lo principal. Mientras tanto, las chicas hablan de cómo Arel se esfuerza al máximo. Es un currante, y deciden empezar a trabajar duro también, a ver si es verdad. Al día siguiente en clase, RL corrige a un profesor que escribe un hechizo en la pizarra, y cuando Kaido lo elogia por esto, RL explica que memoriza los hechizos y añade que ideó una versión abreviada para los hechizos más largos. Un genio. El profesor escucha esto por casualidad y le pide a RL que acorte el hechizo escrito en la pizarra. Menudo reto.
Unos momentos después, RL escribe una versión mucho más corta del hechizo, impresionando al profesor, quien luego le pregunta si le gustaría intentar un examen de promoción para pasar a segundo grado. ¡Qué oportunidad! Al oír esto, Roy dice que a él también le gustaría realizar la prueba. ¡Qué valiente! Así que llegan al lugar de la prueba, donde el profesor explica que para aprobar el examen tendrán que derrotar a una bestia con magia antes de que se acerque demasiado a ellos. Así que Royce elige ser el primero en intentarlo, y al entrar en la trinchera, un minotauro fue liberado. ¡Qué miedo! De repente, el minotauro carga furiosamente hacia él, y Royce dispara varios hechizos de erupción a la bestia, pero falla estrepitosamente. A medida que la bestia se acerca más a Royce, el profesor afirma que el hechizo de erupción no funcionará en un objetivo en movimiento. Obvio. Después de usar sin cesar el hechizo de erupción, el minotauro salta sobre Royce y de repente se desvanece, haciendo que Royce se dé cuenta de que no es real. ¡Qué susto! Poco después, Arel se prepara para realizar la prueba, y de repente, una bestia mucho más grande y oscura es liberada para poner a prueba a Arel. Mientras el monstruo carga ferozmente contra Arel, él invoca dos lanzas flamígeras y las lanza con fuerza al monstruo. Pero el monstruo salta ágilmente sobre los ataques, haciendo que el profesor se dé cuenta de que es un minotauro de clase superior, que podría ser demasiado difícil para Erol. ¡Peligro! Sin embargo, cuando le dice a Erol que se quite del camino, Erol dice con confianza que puede derribar a la bestia sin problemas. De repente, los ataques de lanza que había evadido se dieron la vuelta y golpearon al minotauro por la espalda. ¡Sorpresa! En ese preciso instante, Arel lanza un hechizo de erupción sobre lo que queda del cuerpo del minotauro, mientras el profesor se maravilla ante tal hazaña y se pregunta si hay un error en su evaluación de clase. Justo cuando el profesor piensa que Arel debería ser un mago de verdad, Arel llega y pregunta cómo le fue en la prueba, y en respuesta, el profesor le dice que reanude el segundo grado al día siguiente. ¡Felicidades! Después de eso, Kaido presume del logro de Arel ante Kufa y Colette, quienes luego preguntan por qué es él quien se jacta tanto. ¡Qué descaro! Cuando Kaido dice que está orgulloso de su maestro, ¡qué lealtad! Arel aclara que él no es maestro de nadie, por favor. Colette interviene diciendo que Arel parece un poco triste, y Arel dice que es porque le gustaría ser ascendido en todas las escuelas. ¡Qué ambición! De vuelta en casa de Arel, Reiner se quema la mano mientras cocina. ¡Ay, qué despiste! Y cuando Fera le dice que se enfríe la mano, ella dice que es solo una pequeña quemadura y sigue añadiendo pescado al aceite caliente. ¡Qué temeraria! Ignorando esto por completo, Mira se queja de que tiene un hambre atroz. Así que Ferit le dice que tenga paciencia con Reiner, ya que no se rinde, al igual que Arel, cuando seguía fallando en el entrenamiento. ¡Qué perseverancia! Sin embargo, la descarada y Bocazas dice que Reiner no se parece en nada a su hermano, ni un poquito. Mientras tanto, Arl intenta convencer a Hengel, una instructora de la prestigiosa escuela de magia azul, para que le permita intentar el examen de promoción. ¡Qué osadía! Pero ella se niega rotundamente. Al oír esto, le pide a la instructora que le eche un vistazo a su magia azul, y ella acepta con la condición de que empiece a asistir a las clases, a ver si es verdad. En respuesta, Arel dice que no necesita las clases para nada, ya que apenas aprende lo que realmente necesita allí. ¡Qué descaro! Sintiéndose profundamente insultada, ella decide ponerlo a prueba para ver si es realmente tan bueno como afirma ser. Ya veremos. Poco después, Kufa se preocupa muchísimo por Errol desafiando a Hengel, quien está a solo un paso de convertirse en una archimaga. Casi nada. Después de que él calienta un poco, Hengel revela que Arel tendrá que extinguir toda su protección usando magia para pasar la prueba. Después de esto, Arel pregunta si le permitiría hacer el examen de promoción si gana. ¡Qué atrevido! Y Hengel dice que debe estar delirando por completo si cree que ganaría. ¡Qué ingenuo! De repente, Hengel lanza un hechizo de tormenta de hielo, que termina congelando a Arel en afiladas púas de hielo. Justo cuando Hengel piensa que todo ha terminado y empieza a sermonear a Kufa sobre la importancia de los primeros ataques fuertes, Aro rompe su prisión de hielo y dice que es su turno. ¡Sorpresa! De repente, invoca afiladas púas de hielo dirigidas directamente a Hengel, y ella dice que esperaba mucho más que habilidades básicas de él. ¡Qué decepción! Cuando pregunta si cree que esas púas pueden derrotarla, Arel añade aún más púas. Sin embargo, cuando él ataca, Hengel contraataca con el mismo ataque y explica que el mismo ataque que usó durante sus exámenes de admisión también es su especialidad, así que no puede ganar con eso, ni de broma. Ignorando por completo esto, Arin invoca más púas de hielo, mientras Hengel hace exactamente lo mismo. En ese preciso instante, Arin crea aún más púas de hielo que apuntan a Hengel desde todos los lados, y en este punto, ella se da cuenta de que está completamente perdida, ya que su habilidad no puede contrarrestar un ataque que viene de todas las direcciones. ¡Qué dilema! Así que cuando Arin ataca, ella levanta un escudo de hielo para salvarse y piensa que lo agotará escondiéndose hasta que su maná se agote por completo. De repente, Arel le deja caer una lanza de hielo desde la parte superior, y como no tiene a dónde correr, crea un escudo de hielo, el cual recibe el golpe y es atravesado por la lanza. ¡Vaya golpe! Después de eso, Kaido elogia a Aaron por haber vencido a la profesora y pregunta sobre el examen de promoción. ¡Qué curioso! Kufa entonces responde, diciendo que Hengel le ha pedido que pase al siguiente grado. ¡Felicidades! En ese preciso instante, Al dice que se dirige a la escuela verde a continuación, así que él y Colette van a la escuela para encontrarse con la instructora. Sin embargo, la instructora dice que necesitará una buena razón para realizarle la prueba. Así son las cosas. Al oír esto, Al dice que en la otra escuela todo lo que necesitaba era la simple aprobación de un instructor, pero la instructora dice que ellos tienen reglas muy diferentes para esta escuela. Así es la vida. Mientras Colette sugiere que se marchen de una vez, la instructora señala que hubo instancias en las que el director dio permiso a algunos estudiantes, pero ella disuade a Errol de acercarse al director, ya que está muy ocupado y podría expulsar a Errol por molestarlo, y eso sería un problema. Mientras se marchan, Colette le pregunta a Errol por qué tiene tanta prisa. ¡Qué misterio! Y él revela que hay alguien a quien necesita alcanzar lo antes posible, sin falta. Para convencer a la instructora, Errol pregunta si podría mostrar su magia verde, pero la instructora dice que si lo hace, será expulsado sin contemplaciones.
En ese preciso instante, Colette recuerda algo importante y lleva a Errol al lugar de la escuela donde los estudiantes practican para la carrera de vuelo. Unos momentos antes de esto, Colette le había revelado que podría conocer al mismísimo director si ganaba una carrera allí. Sin embargo, la instructora dijo que la carrera tiene más de 300 contendientes. ¡Una barbaridad! Y preguntó si realmente creía que ganaría. ¡Qué osadía! Entonces Aaron se une a la carrera. Arel entonces finge no tener la menor idea de quién es. ¡Qué descaro! Dejando a Skyke dolido y furioso, así que este se presenta como el tipo que se convertirá en el mayor maestro de la magia de vuelo. Ahí es nada. En respuesta, Aurin dice que ganará la carrera, sorprendiendo a Skyke, quien luego le recuerda cómo se estrelló estrepitosamente durante el entrenamiento. Aurin entonces dice que ha estado practicando sin parar desde entonces, pero Skyke le desea buena suerte y se marcha. ¡Qué maleducado! Así que el anfitrión anuncia el inicio del juego y la presencia del mismísimo director. Poco después, la carrera da comienzo y todos despegan con fuerza, pero mientras algunos corredores se estrellan, Dion, la chica más rápida de la escuela, lidera la carrera, mientras Skyke se sorprende al ver a Arel entre el grupo de cabeza. ¡Qué sorpresa! En respuesta, Arel dice que es una carrera muy larga y está reservando sus fuerzas, al igual que todos los demás, con estrategia. A medida que los corredores se acercan a un pasaje con una curva peligrosa, algunos corredores caen mientras Skyke clava la curva a la perfección, pensando que Arel también había acabado en el agua. ¡Qué ingenuo! Para su gran sorpresa, Arel lo alcanza de nuevo. ¡Qué velocidad! Y él se pregunta cómo es posible mientras Diane sigue volando por delante del grupo. Poco después, Arel y Skyke siguen el ritmo de Diane, así que ella mira hacia atrás y dice que no puede creer que los de primer grado la estén alcanzando, así que acelera y pone algo de distancia entre ellos. ¡A toda máquina! Mientras Skyke la ve volar por delante y se queda sin maná, ¡qué frustración! Arel alcanza a Dion obligándola a volar aún más rápido. ¡Qué presión! Pero como ha llegado a su límite, RL despliega sus armas secretas, impulsándose con aire condensado bajo sus pies y alcanza a Dion, un as bajo la manga. A medida que se acercan a la última y peligrosa curva, Dion calcula que se estrellará si no reduce la velocidad. ¡Qué dilema! Así que ella reduce la velocidad mientras RL la adelanta sin piedad. Y en la curva, Aurel se frena usando la técnica de aire condensado y vuela a través de la línea de meta mientras la audiencia lo aclama con euforia. ¡Campeón! Poco después, Diane llega en un merecido segundo lugar y lo felicita, mientras Sky llega en un digno tercer puesto. Después de eso, cuando el director le presenta su premio a Arel, él solicita ser ascendido a segundo grado. ¡Qué ambición! Y el director lo aprueba sin dudar, ya que ha demostrado ser un estudiante verdaderamente ejemplar. Algún tiempo después, en la escuela de magia amarilla, Arel intenta registrarse para una asamblea, pero la recepcionista le dice que llega tarde y no puede ser registrado. ¡Qué faena! Como necesita obtener una buena calificación en la asamblea para ser considerado para la promoción, Arel le ruega a la recepcionista que lo ayude. ¡Por favor! Pero ella le aconseja que espere a la próxima asamblea. ¡Qué paciencia! Para convencerla de que lo ayude, Arel revela que diseñó un nuevo tipo de golem y olvidó registrarse para la asamblea. ¡Qué cabeza la suya! En ese preciso instante, un instructor llamado Rogel lo escucha por casualidad y se ofrece a registrarlo como su asistente de investigación. ¡Qué suerte! Arel entonces pregunta si puede presentar su golem como asistente. ¡Qué idea! Y Rogel confirma que sí, sin problema alguno. Después de que Rogel se va, la recepcionista revela que aunque Rogel es el mejor instructor en el control de golems, tiene una habilidad especial para entablar batallas épicas con los estudiantes durante la asamblea. ¡Qué peligro! Además, la recepcionista revela que Rogel está buscando un oponente para todo el año y advierte a Arel que se retire de inmediato, por su bien, pero él le dice que lo registre sin falta, ya que es su única oportunidad de entrar en la asamblea, a la aventura. Finalmente, llega el gran día, ¡qué emoción! Y después de varias presentaciones de diferentes formas de golems hechos usando magia de tierra, Ragel entra en la arena junto a Arel y presenta sus imponentes golems de batalla. Después de esto, anuncia que tendrán una batalla, que empiece el espectáculo. Frente a Arel, Golem le ordena que prepare su golem, y Arel invoca su golem, llamado Alpha, a la carga. En ese preciso instante, Alpha entra en la arena pareciendo una copia barata de Deadpool. ¡Qué descaro! Mientras todos se maravillan al ver el imponente golem metálico. Arel entonces revela que Alpha fue hecho con magia de alquimia, pero es controlado usando magia de tierra. ¡Qué ingenioso! Mientras la audiencia se maravilla con esto, Rogel dice que el golem se mueve tan bien porque probablemente esconde a alguien dentro. ¡Qué tramposo! Así que quita la cabeza de Alpha, pero no encuentra absolutamente nada dentro. Después de admirar el impresionante trabajo de Arel, Rogel dice que sus golems lo aplastarían en cuestión de segundos. ¡Qué fanfarrón! Así que la batalla comienza con uno de los golems de Rogel corriendo hacia Alpha. Sin embargo, Alpha bloquea el ataque con facilidad, desmoronando el golem de Rogel en el proceso. ¡Zas! Rápidamente, Ragel le dice al golem que repare el daño, y las partes rotas se reparan al instante. Después de esto, despliega las otras unidades de sus golems para luchar contra Alpha, a la carga. Entonces, Roel controla a Alpha para que saque dos espadas y corta en dados los golems de Ragel como si fueran tarta de queso. ¡Qué masacre! Conmocionado y sin palabras, Ragel se arrodilla y pregunta cómo un golem puede moverse con tanta fluidez como un espadachín experto. Arel entonces explica que es posible con un cuerpo hecho de magia de alquimia, y un cuerpo controlado magistralmente por magia de tierra. ¡Una maravilla! Después de que Aro revela que es el resultado de su ardua investigación, le pregunta a Rogel si eso lo hace elegible para un examen de promoción, pero Rogel dice que los asistentes no son elegibles. ¡Qué injusto! Luego promete acercarse al director para interceder, y Aroel se une a su laboratorio de golems, así que Aroel salta sobre la oferta, a trabajar. Más tarde, Arel conoce a Kaede, la examinadora de su prueba de ascenso, quien le sugiere ir al lugar del examen. Al ver sus ojos cerrados, Arel le pregunta si está bien, y Kaede le revela que es ciega, pero puede sentir la magia en todo.
Al revisar la magia de Arel, Keita se da cuenta de que contiene varios tipos de magia mezclada. Después, llegan a una tumba de un imperio caído hace mucho tiempo, y Keita explica que ahora es un lugar de reunión para los no muertos. Al entrar en la tumba, Aro enciende una luz, pero Keita le advierte que atraerá a los no muertos. De repente, aparecen, y Arel los elimina a todos usando un rayo sagrado. Curioso, Arel pregunta si el examen es dentro de la tumba, pero Kaede revela que la prueba era derrotar a los no muertos, y él ha aprobado. Al salir, Arel usa el rayo sagrado en un no muerto, pero este permanece. Keita dice que debe ser un no muerto de clase avanzada. Justo cuando el no muerto intenta presentarse, Arel lo tortura con hechizos, pero el no muerto dice que no puede ser derrotado así. De repente, lanza un hechizo de cruz sagrada y convierte al no muerto en confeti. Días después, leyendo en la biblioteca de magia negra, Arel pregunta por una sala vacía detrás de la de lectura, y ella revela que es una sala para probar hechizos mágicos. Además, dice que no pueden practicar su magia afuera como otras escuelas, así que Arel decide probar algunos hechizos desafiantes en la sala. Poco después, Arel abre un libro extraño, y de repente, un demonio escapa de él y le agradece por liberarlo. Después de esto, el demonio dice que necesitará un catalizador como sangre fresca y carne humana para volver al mundo demoníaco, así que intenta atacar a Arel, quien bloquea el ataque y prueba un hechizo de explosión, pero no funciona. Divertido, el demonio revela que Arel ya está atrapado en su barrera, que bloquea toda magia. Justo entonces, Arel intenta arrancarle la cabeza al demonio con una varita, sorprendiéndolo por completo. Sin embargo, cuando la cabeza se une al cuerpo, Aurel se da cuenta de que debe tener protección inmortal. A pesar de esto, Aurel ataca y corta al demonio repetidamente hasta que éste se asusta, diciendo que pronto se quedará sin maná. Momentos después, el demonio ha sido reducido a un tamaño mini, así que Aurel le pone un sello, y mientras el demonio no para de hablar, Aro lo tortura para recordarle quién manda. Justo entonces, la Thalia aparece y se sorprende al ver un demonio, así que Aro revela que lo hizo su familiar. Más tarde, Aral les muestra a su familiar a sus amigos, y ellos lo felicitan por ascender en todas las escuelas. Después de esto, los amigos de Aral se turnaron para torturar al demonio, a quien Aral luego nombra Maddie. 6 meses después, Blag, el director de la escuela de magia negra, se reúne con otros directores. Justo entonces, deciden que la asignación de subvenciones a cada escuela dependerá del número de estudiantes y su contribución a la ciudad. Mientras todos están de acuerdo, Blag protesta. Pero como la escuela de magia negra no contribuye mucho a la ciudad, sus protestas son desestimadas. Después de la reunión, todos se van dejando a Blag furioso. Más tarde, mientras la escuela se prepara para un festival, Arel dice que es la primera vez que oye hablar del Festival del Señor Mago, y sus amigos le dicen que es un festival famoso donde los 6 institutos de magia celebran un concurso. Cuando Arel dice que ha oído hablar de él y fue reclutado para la batalla de novatos, sus amigos discuten sobre a cuál de sus escuelas representará. Justo entonces, Matt interviene diciendo que la batalla es entre escuelas y le pregunta a Arel a cuál representará. En respuesta, Arel dice que se reunirá con los directores en los próximos días para decidir. Más tarde ese día, Blag prueba algo de magia oscura y convoca a un monstruo de limo del reino demoníaco para darles una lección a sus colegas. Sin embargo, cuando el monstruo aparece, lo engulle. A la mañana siguiente, los directores se reúnen para presentar a sus candidatos para la batalla de novatos, pero como Blag no aparece, se preguntan si la escuela de magia negra tiene estudiantes. Después de esto, cada director presume de haber elegido al mejor para la batalla de novatos, y cuando Arel se une a ellos, todos anuncian que él es su candidato, sorprendiéndose mutuamente. De repente, oyen gritos de la escuela y deciden investigar. Mientras tanto, mientras los estudiantes se preparan para el festival, el monstruo de limo se arrastra por la valla, y al verlo, Kaito da la alarma. Inmediatamente, los estudiantes corren en la otra dirección, excepto Royce, quien prueba sus hechizos de lanza de fuego y erupción, pero ninguno funciona. Justo cuando el limo está a punto de devorarlo, es rescatado. Mientras tanto, el limo persigue a Kaito, Kufa y Colette, y mientras huyen, Colette tropieza. Inmediatamente, Kufa levanta un muro de hielo, pero el limo lo atraviesa mientras Kaito lo golpea con un hechizo de erupción modificado. Sin embargo, el limo no sufre ningún daño. En ese momento, Colette recuerda el consejo de Arel, así que decide luchar también, pero el limo extiende tentáculos para atraparlos de forma espeluznante. Pero Arel llega a tiempo para cortar los tentáculos mientras los directores se unen a él. Tras observar el limo, deducen que debe ser del Instituto de Magia Negra y se preguntan qué trama Blag. Justo entonces, uno señala que el limo debe ser resistente a la magia, así que todos lanzan sus hechizos, pero el limo solo se hace más fuerte. Justo entonces se dan cuenta de que se alimenta de su magia, y cuando el limo intenta capturarlos, es sellado por muros de tierra. Sin embargo, rompe los muros y escapa. Mientras tanto, Earl observa la situación a distancia, y cuando Maddie comenta que el limo de la gula es algo difícil de manejar, Earl lo agarra y le exige que revele lo que sabe.
Así que Maddie revela que Limo puede absorberlo todo y crecer. Además, revela que a Limo le gusta el maná y crece cada vez que se usa magia sobre él. Arel pregunta si puede absorber un nivel de magia o cantidad de ataques físicos mayor de lo que puede manejar, pero Mati duda que tal magia exista y predice que el Limo absorbería cualquier arma usada contra él. A pesar de esto, Arol dice que vale la pena intentarlo, así que invoca su espada y le pide a Mati que lo siga. Al mismo tiempo, los directores observan cómo el Limo crece e invade la ciudad, preguntándose qué hacer al respecto. De repente, Arol desciende del cielo y lanza un ataque de corte de colmillos sobre el Limo, y simplemente lo atraviesa. Cuando recupera su forma, Arol deduce que no sufrió mucho daño, y los directores flotan en la alfombra de Aladín para unirse a Arel en el cielo. Justo entonces, uno pregunta si es un espadachín mágico, pero Arel dice que no tiene clase y les dice que se vayan, ya que el Limo devorador de maná se siente atraído por los lanzadores de hechizos. Al oír esto, deducen que el Limo se dirige al ayuntamiento, donde los estudiantes se han reunido. De repente, Arel golpea al Limo con otro ataque, destrozándolo en pedazos, pero estos siguen fusionándose. Cuando Mati señala que los ataques de Arel no funcionan, Arel lo amenaza con dárselo de comer al Limo. Justo entonces, los directores atrapan al Limo en una pared de nuevo, mientras Arel invoca a sus golems para atacar al Limo y ralentizarlo. Sin embargo, cuando esto no funciona, Arel recurre a la magia, mientras Mati se ríe y se burla de él. De repente, Arel lanza un hechizo, combinando los 6 tipos de magia como una vez aprendió de la investigación de su padre. El poderoso hechizo drena rápidamente las reservas de maná de Arel, mientras el Limo intenta agarrarlo del cielo. Luego recibe maná de los estudiantes y directores para ayudarlo a completar el hechizo. Inmediatamente, Arel lanza el hechizo sobre el Limo y lo aniquila en segundos. Cuando Mati expresa su asombro, Aurel lo agarra, pero él escapa mientras los directores se unen a Arel en el lugar. Entonces le preguntan a Arel qué hizo para convertirse en un señor mago, pero Arel afirma que su padre es el señor mago y añade que aprendió la magia de aniquilación de él. Al oír esto, los directores se dan cuenta de que debe ser León y hablan de cómo todos lo conocían. El director entonces le pregunta a Aurel si León le contó el secreto para convertirse en un señor mago. En respuesta, Aurel revela que implica adquirir todas las habilidades y elevarlas a sus niveles más altos. Después, Arel recoge lo que queda del Limo y decide quedárselo como mascota. Luego, usa el Limo para limpiar la basura y lo trata como a un cachorro. Justo entonces, Kaito, Kufa y Colette irrumpen en su habitación. Preguntándole si realmente se iba, Arel, curioso, pregunta cómo se enteraron y ellos revelan que el director se lo dijo. Mientras intentan convencerlo de que se quede, Arel dice que no tiene nada más que aprender y añade que no es su maestro, así que las chicas recurren al chantaje emocional. Pero Arel dice que se retira y promete visitarlas. Cuando sus amigos le preguntan qué hará después, Arel dice que primero irá a casa y luego a la ciudad de los monstruos, ya que ahora tiene una mascota monstruosa. Al ver el Limo, sus amigos se asustan, pero Arel les muestra que puede ser lindo y lo nombra. Mientras tanto, los directores discuten el tema de la partida de Arel de la ciudad y se dan cuenta de que no pueden obligarlo a quedarse. El fantasma de Black se une a ellos en la reunión, asustándolos a todos. Black les asegura que solo su cuerpo fue devorado por el Limo y añade que tendrá que volver y sugiere que trabajen juntos, ya que la magia negra es indispensable para crear un señor mago. Después, Arel se despide de sus amigos y regresa a casa, pero sin que él lo sepa, alguien lo observa. En un castillo en otro lugar, alguien informa a una emperatriz que Arel ha sido encontrado en la ciudad de la magia, y la reina ordena a sus subordinados que se aseguren de ir un paso por delante de él. Mientras tanto, Arel vuela a casa con Maddie, quien le pregunta sobre su familia. En respuesta, Arel revela que su padre es un señor mago y su madre una diosa de la espada, haciendo que Maddie se asuste muchísimo. Después, llegan a la ciudad para pasar la noche, y mientras Aurel se relaja en el baño, una dama llamada Careja aparece y le pide unirse. Justo entonces, ella empieza a jugar a las 20 preguntas, y cuando Arel sigue respondiendo como si esperara una recompensa, Maddie le advierte que ella no es una chica normal. Él dice que es consciente, así que la dama le pregunta por qué está en su viaje, y Arel revela que está tratando de ver cuán fuerte puede llegar a ser sin clase. Al oír esto, Careja pregunta si la gente se burla de él por ser sin clase, pero Arel dice que no le molesta en absoluto. Después de esto, Careja lo invita a ir con ella al Imperio, donde una emperatriz prohibió la discriminación contra las personas sin clase. Sin embargo, Arol rechaza la oferta porque tiene otro lugar a donde ir y sale del baño. Más tarde, mientras comen, Maddie aconseja a Arol que considere la oferta de la chica, pero Arol se niega. Así que a la mañana siguiente, cuando Arol sale, Carea se interpone en su camino y revela que su emperatriz lo ha estado buscando. Pero como Arel la rechaza de nuevo, ella intenta luchar contra él. Arel entonces la derrota con una patada y les dice a los espías escondidos que salgan. De repente, lo rodean, y cuando Careja se une a ellos, le preguntan si está bien. Después de esto, Carella ordena a los espías que capturen a Arel.
Poco después, algunos hombres bestia aparecen en la escena y se sorprenden al encontrar a Karella y a los demás golpeados. Curiosos, le preguntan contra cuántas personas lucharon, y Karella revela que fue solo un hombre sin clase. Mientras se preguntan quién es el tipo misterioso, Arel sale de su escondite, y luego una jinete de dragón llamada Dora le ordena que lo siga para ver a la emperatriz. Justo entonces, Tirga, la chica bestia, se prepara para luchar, así que Arel les dice que lo ataquen con sus mejores habilidades. De repente, todos lo atacan juntos, pero terminan en el polvo como sus amigos. Poco impresionado, Arel dice que desearía saber por qué la emperatriz está tan desesperada por verlo, y Careja revela que él no es rival para las habilidades de la emperatriz. Justo entonces, Arel decide averiguarlo por sí mismo, y unos momentos después llega al castillo de la emperatriz. Cuando entra, la puerta se cierra tras él, y es rodeado por los subordinados de la emperatriz armados con armas. Unos momentos después, algunos subordinados caen en la puerta de la sala del trono, y Arel entra, comentando que los generales son un desastre. Arel pregunta por la emperatriz, y mientras Ornella, una general, se prepara para atacarlo, Estrella, que resulta ser la emperatriz, corre a abrazar a Arel mientras él lucha por separarse de ella. Más tarde, Arel le pregunta a Astraea por qué lo busca, y ella le recuerda que hizo la promesa de construir un país donde no habría discriminación contra las personas sin clase. Cuando Astraea añade que vivirán juntos en el país con su familia, Aurel le dice que no es necesario, ya que tiene cosas que quiere hacer. Justo entonces, Aurel explica que ser sin clase le permite dominar cualquier cosa, y revela cómo su viaje lejos de casa lo llevó a conocer a mucha gente y aprender de ellos. Cuando Astra comenta lo mucho que ha crecido, Arel dice que volverá a verla en otro momento, pero al salir, Astia activa su habilidad Voluntad Celestial. Una habilidad que hace que todos la obedezcan. De repente, le ordena a Arel que se detenga y añade que se casará con ella. Pensando que funcionó, corre a besarlo, pero en su lugar, recibe una patada en la cara. Conmocionada, Astia pregunta por qué su habilidad no funcionó en él, y Arel revela que se bloqueó los oídos con el viento para no poder oírla. Después de esto, comenta lo bien que ha crecido Astia y se despide de ella. Después de que él se va, Astia dice que Arel se preocupa por ella y fantasea con hacer lo suyo cada vez que regrese, sorprendiendo a sus subordinados. Más tarde, Aral llega a casa y Farah lo recibe con un abrazo. Luego dice que debería haberles avisado antes de irse. Justo entonces, Mira aparece y también lo abraza. Y mientras hablan, Marty sale y dice que su familia es un montón de gente normal. Divertida por esto, Mira agarra a Maddie, pensando que es un recuerdo y pide quedárselo. Así que Arel le pone a Wob Wob en la cabeza y le dice que se divierta. Después de esto, Arel revela que conoció a Astia, y cuando Fairy pregunta cómo está, él dice que está bien. Más tarde por la noche, Rainer va a la habitación de Arel y le pregunta si podrían hablar sobre su tiempo en Ciudad Mágica. En respuesta, Arel dice que a él también le gustaría escuchar todo lo que ella ha aprendido. Cuando Rainer dice que siempre pensó que él no estaba interesado en ella, Arel dice que le gustaría saber cuán fuerte se ha vuelto, así que hablan hasta la noche. A la mañana siguiente, Mira grita y sale corriendo de la habitación de Arel con una carta anunciando que ha desaparecido de nuevo. ¿Cuál de las muchas habilidades de Arel es tu favorita? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si quieres más videos como este, dale like y suscríbete al canal. Gracias por ver.